Seguramente le has pedido a una herramienta de inteligencia artificial que te escriba un resumen de un archivo o que te dé la respuesta a una pregunta, y si eres estudiante o si has intentado hacer una tarea así bastante rápida, sabes de lo que hablo. En cuestión de segundos tienes un texto fluido, convincente, casi perfecto. Pero aquí viene una palabra clave. Si una máquina puede generar contenido brillante y elocuente sin comprender nada, ¿qué hacemos nosotros como humanos? ¿Estamos realmente aprendiendo? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Estación Divulgaciencia. Yo soy Rob Vallejo, divulgador científico, estudiante de doctorado e investigador de la IA generativa en organizaciones. En este episodio nuestro objetivo va a ser entender junto a ustedes y también con la audiencia del Club de Ciencia Bacana de la Escuela Politécnica Nacional cómo podemos aprovechar esta tecnología para aumentar nuestras capacidades intelectuales, evitando delegar nuestro aprendizaje a las máquinas. Bueno, mi nombre es Elizabeth Minda, yo soy investigadora y divulgadora científica y me gusta el programa del día de hoy que tenemos así audiencia, es nuestra primera vez. Sí, estamos un poco nerviosos por acá. Estamos temblando. Más allá de lo que ves, hay un universo por conocer, misterios por revelar. Divulga ciencia, te guiará. Estación Divulga Ciencia, súbete y conecta, descubre con emoción, con ciencia y razón. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Cultura FM. Bueno, muchísimas gracias a la OEI Ecuador, a Cultura FM 100.9 y por supuesto a la Facultad de Ciencias Administrativas, desde donde el día de hoy despega la Estación Divulga Ciencia. Su compromiso con la divulgación científica hace posible que estas conversaciones lleguen a ti. Y si te apasiona la ciencia tanto como a nosotros, no te olvides de suscribir a Estación Divulga Ciencia. Denle like a nuestras redes sociales, activen las notificaciones en nuestro canal de YouTube, que es la red Divulga Ciencia. Estén pendientes de todos los programas y por supuesto pueden escuchar este y los anteriores también. Así que cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad para el aprendizaje? Y recuerda, comparte este episodio. El día de hoy tenemos como invitado a Diego Apolo. Diego es docente de la carrera de Educación en Ciencias Experimentales de la Universidad Nacional de Educación UNAE. Es investigador acreditado por CENESID en Ecuador y con más de 30 publicaciones de alto impacto regionales además. Y es un referente en inteligencia artificial, innovación y educación digital. Además, también Diego es TEDx Speaker y embajador digital por Ecuador para Fundación Movistar Ecuador. Y también para comenzar, chicos y chicas, ya esta conversación, vamos a preguntarnos, Diego, bienvenido primeramente acá a la Estación Divulga Ciencia. Cuéntanos un poquito más en este tiempo en que, bueno, mejor dicho, en nuestro tiempo, ¿no? Cuando éramos un poco más jóvenes, hace unos 20 años. Jovencitos, no, ya pasados los 40 y es otra cosa ya. En ese momento, el recurso práctico para poder hacer las tareas o que nos dé haciendo las tareas era el rincón del vago. ¿Tú piensas que ahora la inteligencia artificial generativa es el nuevo rincón del vago? Verás, no sé si es del rincón del vago, que gusto con todos aquellos que nos están viendo. Este programa está siendo grabado con público en vivo. Un fuerte aplauso, chicos. Gracias por venir y es algo innovador que estamos haciendo porque eso es la ciencia. Mira, en nuestro tiempo ya más viejitos, la computadora para conectarse a internet sonaba algo que ustedes no van a entender. Y se demoraba horas en conectar. Mamá brava con la comadre se fregaba todo. Porque nos conectábamos por el teléfono, claro. Dial-up era la primera. Claro. Y ahí alguien aniñado como el Robert, ustedes saben, tenía una cosita que se llamaba CDs, el Encarta. Cierto. Ese era el primero, antes de cualquier cosa era el Encarta, donde tú venías y le empezabas a poner. ¿Cuál era el riesgo de los anteriores profesores y también académicos? Que es que todo te copias de Wikipedia, es que todo te copias del Rincón del Vago o misdeberes.com. Exactamente. ¿Sabes que mi tesis del primer doctorado que hice era justamente comprender por qué los estudiantes recurrían ahí? Cuando pregunté a profesores, me dijeron que ellos recurrían ahí. ¿Qué También se trata de eso? Profesores mismos. Profesores mismos. ¿Por qué? Una de las deficiencias en nuestro país es la gestión de información, que justamente los espacios de divulgación, los diferentes modos y sobre todo ustedes que nos están viendo deben entender tres cositas aquí chicos.
Primera, una cosa es información, que son esos datos que están aislados en la red. Otra cosa es el conocimiento, organizar en clusters, en grupos, esa data. Pero Ángel Pérez Gómez, uno de los mejores referentes en este tema, menciona que la tercera patita es la clave y se llama sabiduría. Interesante. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de hacer algo con esa información y el conocimiento. No nos sirve de nada tener Rincón del Vago, tener ChatGPT, DeepSeek y todas las que salgan si es que tú no estás en la capacidad de tomar decisiones. Claro, y lo cual es totalmente diferente a, por ejemplo, ir a una página web, cortar o copiar y pegar en tu tarea, ¿no es cierto? Porque no estás haciendo nada con esa información. Pero no estamos viendo como más frecuente eso precisamente, Diego, que la gente está copiando y pegando, o sea, le están haciendo preguntas a la inteligencia artificial, que el Robert decía el otro día que no es tan inteligente como pensamos, pero o sea, al final le terminas haciendo una pregunta y solo copias y pegas. ¿Cómo enseñarles o cómo motivar a esas personas a que empiecen a unir estas tres aristas que tú nos acabas de decir? A no coger de una pata. A no coger una. Chicos, aquí la clave es un concepto básico que se llama ingeniería inversa. Es algo que no se está hablando, pero que nosotros debemos ver nuestra carga histórica. Los profes. En mis tiempos me mandaban a leer 40 PDFs de inglés, francés en los doctorados. Claro. Hijo, ya no estamos en tus tiempos. Hace Hace mucho tiempo ya no estamos en esos tiempos. En tus tiempos. Entonces, ¿cuál es esta clave que he ido investigando y descubriendo que no estamos hablando? Se llama ingeniería inversa. ¿De dónde aprendí esto? Hay un profesor español que es uno de los mejores gestores de información que se llama Luis Codina. Luis Codina, él plantea, miren, ya desde hace muchos años viene investigando gestión de información y en el 2023 él planteó y se hizo esta pregunta, o sea, mira, cuando éramos jóvenes, ¿qué pasaba? Tu mamá te decía que no y vos decías, no mamá, déjeme, es mi Brad Pitt de acá de la Politécnica Nacional, yo le amo. Chicos, mientras más le dices que no, Más quieres ganas hacer. te da. Se llama sociológicamente la condición humana. Mientras más te dicen que no, no. Más da ganas de Entonces, hacer. así es, lo prohibido llama, dice, ya ven. Entonces, ¿qué es lo que hizo el profesor Codina que me llamó la atención de esto? Él dice, mira, no empieces por decirle, vaya a leer las 40 hojas que ni a bala va a leer, ni tu profesor tampoco va a leer. Seguramente ni siquiera los leyó y me está mandando a leer a mí. Igualito. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, empieza haciendo que comprendan a través de la IA. Preguntas interesantes que puedan generar redes y esas redes nos permitan luego hacer 4 cosas. Ya. Verificar, fundamentar, profundizar y recién ahí es el conocimiento general. ¿Qué es de eso que me llamó? Y no estamos hablando de eso en la educación. Ajá. Los profesores, al igual en doctorados, maestrías y en pregrado, te están diciendo, no, pero es que la IA es Satanás, es esto que este otro. Es ese profe que piensa que eres un vago porque de Quitumbe a la EPN te vienes en coche. Sí, claro. O esos profesores que te decían, vamos a prohibir las calculadoras porque les va a hacer más vagos. O sea, se volvió un complemento. Y es justamente uno de los nombres, así como dijo Deadpool, es el mejor nombre del mundo mundial. Lo tuvo Microsoft, que hay que entenderla ella como un copiloto, Interesante. un asistente que te ayuda. Pero esta ingeniería inversa es lo que transforma el aprendizaje. Diego, Mira. entonces esto veo también que es algo bastante interesante, ¿no? Porque de alguna manera a veces siendo profesores les culpamos a los estudiantes por utilizar de manera incorrecta la inteligencia artificial, pero entonces vemos que primero tenemos que cambiar la mentalidad de los docentes antes que de los estudiantes y establecer ciertos lineamientos para que puedan utilizarlo de manera adecuada. Totalmente, verás. Y te cuento, o sea, parece chiste, pero es de anécdota. Me he topado con profesores que dicen, no, yo jamás usé IA para hacer esto de acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que la presentación del profe dice abajito una cosita que se llama gamma. O sea, el profe no sabía cómo quitar esa marca que es hecha por ella y te recuraba que no usó. Ya. Igual manera, querido equipo, cuando viene un estudiante que a duras penas leía y medio escribía y te sale con un texto ya así como para ensayo profesional, un discurso. Grammarly, loco, o sea, ya dele el título de una. Así, sin faltas. Ahora, esto es peligrosísimo, ¿no? Porque no solo vemos tampoco en el aula, de hecho vemos también en la Asamblea Nacional, ¿no? Ajá. Son personas que toman decisiones que supuestamente deberían ser quienes tienen que debatir, tienen un conocimiento más amplio y que toman decisiones, ¿no? Participan en la toma de decisiones importantes que nos afectan a todos. Ahora, ¿quieres que te ayude con más texto? ¿Quieres? Haz estas preguntas a los de otra oposición maldita. exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso para cambiar la cultura?
Verán, dentro de eso, yo como les cuento, pensar en esa ingeniería inversa. Mientras tú más prohíbes, la gente más va a querer. Y además, bueno, yo me imagino que es eso, ¿no? Tú les dices a los estudiantes, no, quiero que me hagan el ensayo con la inteligencia artificial. Pero incluso ahora, habiendo tantas inteligencias, ¿no? Porque, bueno, el otro día teníamos igual un programa con el Robert en el que nos explicaban que hay un montón. Tú ya lo dijiste, por ejemplo, la de Microsoft, está Gmail, está ChatGPT, están un montón, ¿no? ¿Cómo enseñarles entonces a los estudiantes que no está mal utilizar una inteligencia artificial, sino que la tienes que ocupar, como tú dices, como un acompañante? Exacto. ¿Qué les dices? ¿Cómo introduces eso en el estudiante? Pero yo lo primero que les digo dentro de eso y que profes por favor háganlo, es enséñenme ustedes. ¿Qué IAs están ocupando? Pregúntense, miremos qué IAs están haciendo, porque el profesor también aprende y aprende mucho. Ahora, dentro de este principal foco, yo quiero decirles a ustedes que la palabra clave de la IA es comprender, porque justamente como se llama este capítulo, puede sonar muy sabio, pero como dijo el porqui al pato Lucas, así te quería agarrar fuerte. Puede ser que engañes a cualquiera, pero menos a ti. Claro. Y tú vas a saber, cuando vos le dices, ay, interesante ese texto en chino, cuéntame, ¿cuáles son los otros nombres de los autores? No saben ni pronunciar. Robert, mucha gente de doctorados está cometiendo muchos errores y maestrías, porque hay plataformas, por ejemplo, como CS Hub, está Elicid, están algunas que te dan data, que te dan información, pero lo que la gente no sabe es que esas buscan principalmente de bases de datos de India, Turquía, Portugal, donde el estudiante ni siquiera sabe pronunciar el nombre. Para eso, por ejemplo, una de las herramientas que les quiero decir aquí que la investiguen se llama Perplexity. Perplexity en el ámbito académico te busca con bases de datos iberoamericanas. Entonces por lo menos vas a saber que se llama Robert o que se llama Bobby, no Chinchumale ni nada así, que no saben pronunciar. Algo que es interesante y como se suele referir también a las inteligencias artificiales es, por ejemplo, que son loros estocásticos. Esto me gustó mucho porque es un término como tener un loro, ¿no? O sea, hablas, dices palabras y el loro prácticamente repite. Las inteligencias artificiales funcionan de una manera similar porque están repitiendo los datos de los cuales han sido alimentados. Ahora, ¿cómo superamos este dilema entre tener una respuesta que sigue un patrón, que es una respuesta bastante estándar, y algo que nos permita aprender, tal vez, no sé, un diálogo, un debate con la inteligencia artificial? Y no solo eso, complementando quizás también la pregunta del Robert, vemos que además la inteligencia artificial hace o en algún momento nos estudia y sabe qué nos gusta, y porque nosotros mismos le damos datos, obviamente. Entonces, la inteligencia artificial no solo se está basando en lo que decía el Robert, sino que además está contestando como yo quiero que conteste. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y reafirma lo que tú piensas, incluso si estás equivocado. Es el sesgo de afirmación, por ejemplo. Dentro de la psicología social, el sesgo de afirmación es que vos buscas a tu parecido. Y eso es lo que hace la IA. Por eso te permite ir guardando y tú dices, ay, ¿cómo supo que me gusta esto? Qué linda que es. Me conoce. O cuando no le ves a tu amigo 10 años y le felicitas por el cumpleaños, ay, qué lindo, ¿cómo me conoce? No, hijo, fue en Facebook donde vio que era tu cumpleaños. Entonces, dentro de eso, Robert, algo que a mí me es bastante útil dentro de esto es, primero, perder miedo. Déjame decirte que en Ecuador somos una cultura que todavía tenemos miedo a la tecnología. Tenemos gente que no cambia o no actualiza la app del banco porque tiene miedo que le van a robar. Tenemos gente que somos de lenta adoptación. Eso nos hace tener limitantes. No solo ni niños, ni jóvenes, ni adultos. Somos una cultura de lenta adaptación que tenemos que verlo. Y justo por eso este tipo de programas nos acerca a la comunidad. Exacto. Nos acerca para ir viendo. Ahora, dentro de todo ese primer aparataje que estamos viendo es perder el miedo. Chicos, chicas, la IA va a estar ahí y ahí es donde se está hablando de muchas cosas, pero menos de una principal. Mira, hoy, por favor, querido profe, no trabajes por los kilómetros de contenido. Hoy, en la era digital, en la era de la IA, necesitamos trabajar por los milímetros de profundidad. Esos milímetros de profundidad es lo que hace el diferenciador. No necesito que sepas todo. No estamos en la era del hiperespecialista. Hoy necesitamos tener una visión profunda que te permita la comprensión. Entonces, si es que le va a pedir, como bien lo decía Elias, y tac, haz que comprenda, haz que verifique, haz que fundamente, haz que profundice.
y recién ahí es conocimiento. Yo creo que también un tip podría ser cuestionar a la misma inteligencia artificial. No únicamente, por ejemplo, recibir los datos que nos arroja, sino también, por ejemplo, cuestionar y decirle, ¿estás segura esto puede estar equivocado? Dame otra opinión. O sea, que incluso se cuestione a sí misma para saber cuál resultado puede obtener. Totalmente, pero verás, ahí la clave es bases de datos. Chicos, ¿qué dice, por ejemplo, Luis Codina en esto de verificar? Enseñen a buscar en bases de datos. Miren, chicos, muchos de ustedes son súper jóvenes. Había una cosa que se llamaba biblioteca, en donde los profesores Todavía hay. te mandaban, todavía hay, Nadie sabe vaya, para qué vaya, sirve. todavía hay, y te mandaban a ver un libro, no sé, típica Biblia ecuatoriana y iberoamericana, metodología de la investigación de Hernández Sampier y otros. Entonces uno iba y un desgraciado se había llevado el libro. Claro, lo tenías. Nos fregaba La 21ª toditos, copia. la 21ª copia de la No podías universidad. tener. Ajá. Y lo peor es que sacar la copia en la universidad era carísimo. Sí. Afuera valía 1 centavo, adentro valía 5. Sí. Y maldita pobreza. Claro. Por eso Claro. no le tocaba estar ahí. Estábamos para la Ficha poliburger. mnemotécnica y estábamos en la poliburger, tenemos que ir a la ficha mnemotécnica y Ajá. para escribir. Chicos, Entonces, eso, perdón. un poquito más también para conocer la perspectiva de los estudiantes universitarios. En este caso estamos también con la audiencia del Club de Divulgación Científica de Ciencia Bacana de la Escuela Politécnica Nacional. Les pregunto, chicos, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta sobre este tema? Les da miedo las miedo. cámaras. Pierdan el miedo, pierdan el miedo. Bueno, mientras pierden el miedo, yo les sigo preguntando aquí algo al... Chévere, sí, sí. ¿cómo Hasta- es? hasta que Al se Diego. arriesguen. Ajá. Hasta que se arriesguen. Chicos, arriesguense. ¿Cómo hacemos entonces? El otro día conversaba yo con una Inteligencia persona artificial. con inteligencia artificial. No, yo no me converso dijo con la que inteligencia artificial. Yo no sé por qué la gente conversa con la inteligencia Oye, es un artificial. riesgo, verás que ya... Sí, sí. Hay juicios. Suicidios, exacto. Es bastante duro. O sea, yo ahí sí soy de las de, por favor, no hablen con su inteligencia artificial. No le pregunten cosas si están bonitos o no. No, esas cosas no van conmigo. Pero Ahorita va a decir que sí. voy a decir que estoy hermosa, obviamente. Estamos ahora como entrando en esta era digital y conversaba yo con una colega y ella me decía que realmente la era digital es que todo se convierta en digital, ¿no? No solo que ciertas personas tengan acceso, qué sé yo, al internet o a estas inteligencias, sino que haya un sistema que esté relacionado entre sí en esto de la era digital. Por ejemplo, no sé, que ahora cuando vayas al médico tú tengas ya tu historial digitalizado y todas esas cosas, ¿no? Tú decías hace un rato, la inteligencia artificial está ahí y llegó para quedarse, supongo, no se va a ir tan rápidamente. ¿Cómo hacemos con estas personas que, no sé, por ejemplo, pueden ser adultos mayores quizás, que todavía no entienden, o sea, ni siquiera nosotros logramos entender a la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos con estas personas que pueden ser, no sé si la palabra sea, no tienen tanta alfabetización digital? ¿Cómo les incorporamos a esta era digital? Verán, aquí un concepto que tampoco lo hablamos y es una lástima en Ecuador es justamente el de transformación digital. Sí. Hay que dividir dos espacios. Yo justamente colaboro en una universidad de Estados Unidos en esta asignatura. La gente entiende que el dar el paso al digital es pasar de la ficha escrita a un PDF. Entonces, eso es una patita que se llama la digitalización o virtualización de los documentos. Ya. Pero la clave es, como vos dijiste, Robert, el espacio de transformación digital desde la cultura. La cultura es lo que genera cambios. Hay algunos estudios, déjame decirte, por ejemplo, el Plan Ceibal, no hoy con la IA, sino de muchos años que viene trabajando con la tecnología. Cristóbal Cobo hicieron programas muy buenos de alfabetización digital para adultos. Esto es un deber y un compromiso del gobierno y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Pues tenemos que generar competencias para que a tu abuelita no le vuelvan a robar 3 veces la cuenta, o que vos no creas que alguien en Haití te está diciendo que vos fuiste favorecido para ganar una lotería y le deposites $2,000 y te va a dar 10,000. Exacto. Entonces, justamente ese es el miedo. Y es algo que debemos justamente con este tipo de programas que ustedes están, gracias al OI, a la EPN, a la radio, poder generar conciencia. Y esa IA de conciencia es lo que hace la ciencia. La ciencia nos tiene que ayudar a acercarnos. Y justamente saben que un dato importante es que las compañías de tecnología están despidiendo a muchos ingenieros de sistemas. Claro. Porque lo que ellos mismos hicieron está generando mucha más velocidad lo otro. Pero ¿sabes cuál es la clave en todo este proceso? Necesitamos pensar en menos tecnología y más humanos. Pensar hacia dónde y hacia qué estamos llevando, sea la IA,
sea la inteligencia generativa, sea la tecnología. Es un gran mensaje. ¿No? Ujú. Muchas gracias, Diego, y completamente necesario para este momento en el que estamos de la historia. Vamos a darles la última oportunidad para hacer una pregunta a la venga. audiencia en este. Un número. A ver, ven, vamos, ya tenemos un invitado, un aplauso. En orden de lista. En ¿no? orden de Llamamos. lista, vamos a decir, a ver. Así voluntariamente. Así voluntariamente tú. Muy bien. Pues puedes dar tu nombre y ahí le haces cualquier Y pregunta al Diego. Toma, ahí vamos a dar el primer premio. Un aplauso, por favor, por arriesgarse aquí. Muchas gracias. Mi mamá siempre me da barrilete o masmelos. Ahí está nuestro compañero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel. Yo tengo una pregunta. En el contexto universitario, ¿cómo podemos asegurarnos de que la IA no va a reemplazar a los profesores, a los docentes? ¿Qué rol tiene el docente como humano que no puede reemplazar la IA? Oye, Manu, qué buena pregunta. Y déjame decirte que no es solo con la IA, sino desde que salió la tecnología. La IA va a reemplazar al profesor que se dedica a pasar diapositivas, que todos los hemos tenido en doctorados, en maestrías, que es buenas tardes, oiga, profe, ahora ese tiempo usted y yo, y mejor mándeme el PDF de las diapositivas. Eso es porque desde la comunicación, justamente acá, Manuel, uno de los puntos importantes es que muchos profesores manejan el modelo lineal de la comunicación. Emisor, mensaje, receptor, feedback. ¿Cuál es la clave para ser un buen profesor? Alguien que motive. Es entender lo que Roman Jacobson menciona, las 3 Cs. Para entender cualquier proceso de comunicación necesitas conocer contexto, canal y código. Hacia quién te diriges, cuál es el medio y qué es lo que tú estás diciendo. Entonces, esa es la clave. Dejar de pensar que somos meros loritos transmisores de información y generar vínculos. Porque déjame decirte, a Robert, a la Eli, a mí, la IA conoce mucho más que nosotros. Pero esa pregunta que tú hiciste, esa cercanía que me permite contarte una historia, hacer un cuento de la ciencia, es lo que no te va a dar la IA. Ni siquiera un youtuber ni un TikToker. Necesitamos volver a ser humanos. Necesitamos volver a ese diálogo. Que la clase no sea pasar diapositivas y ese profe que te habla 4 horas sin tomar ni siquiera agüita. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, por ejemplo, yo lo que he visto ahorita últimamente en las universidades es que tratan de capacitar a los docentes en aprender a utilizar la herramienta de inteligencia artificial. Pero es eso, es el poner, el artefacto. sacar. Exactamente. Se centran en el artefacto, Ujú. no en la cultura. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos entonces ahí? ¿O cómo no sé, cambiamos ese chip y les enseñamos a los docentes a estas 3 Cs, por ejemplo? Y no solo simplemente el coger y utilizar la herramienta, de aprender a utilizar la herramienta. Miren, esto va de nuevo, parece que son como retrospectivas, pero ya lo hablaron cuando salió el internet, cuando salió la computadora. Hay 2 visiones importantes para hablar de tecnología. La una es el enfoque artefactual. Necesitamos dotar, sí, totalmente, necesitamos dotar de conexiones y dispositivos. Pero es importante a la par dentro de la alfabetización digital, querida Eli y Wolf, es ir hacia una visión sociocrítica. Justamente acabamos de publicar un artículo en una de las mejores revistas de Scopus que se llama Izquierdas, donde estuvo Neil Sedgwick, David Buckingham, el Pablo Rivera Vargas, y justamente ellos decían hay que quitarse ese tecno-optimismo. O sea, y aquí esto te boto un tip, y chicos, para que ustedes entiendan. Motivación no es decirte, vamos Yuko, tú puedes, dale, vamos aquí. Como cheerleader. No es ser una cheerleader de la tecnología. La motivación es darte un motivo. Queridos profes, queridos divulgadores, queridos estudiantes, necesitamos darles un motivo para que hagan bien las cosas. Interesante. Qué chévere, Diego. Nos llevamos un montón de cosas en este programa, pero quiero concluir con una última pregunta que me parece súper importante. Hemos hablado, por ejemplo, ya de cómo los estudiantes pueden utilizar mejor las herramientas de inteligencia artificial para la enseñanza-aprendizaje y también los docentes. Ahora, si es que queremos hacer un cambio más allá, ¿de qué manera las universidades deberían implementar estos lineamientos? Verás, lo primero es dejar de contratar consultorías carísimas y escuchar. Dejar de botar la plata. Básicamente, porque piensan muchas veces que siguen teniendo esa visión artefactual. Es que no, démosles computadoras, es que necesitan... Pero eso no solo las instituciones, son los entes de gobierno. Claro. Imagínense que es tan absurdo en nuestro país pensar que usan tecnología en educación y lo que hacían los entes de gobierno es ver si tenías una computadora y un proyector en el aula. Claro. O sea, el profe no sabía ni conectar ni prender el proyector, pero ya tiene Y tecnología. eso ya es Y tecnología. eso ya es tecnología. Entonces, yo considero primero hacer una revisión interna de qué tenemos, cómo hacemos y ese diagnóstico
que no nos diga, estás bien, cheerleader, tú puedes, vamos, ir, yupi, sino que nos permita ver esos desafíos. Y esos desafíos, Robert, justamente van a la par de lo cultural. Miren, como pueden ver, a mí me gusta aquí Dragon Ball, vean, ahí está. A mí me gusta. Me había dado cuenta que Qué era brutal. carísimo. A mí me enseñó Dragon Ball, es justamente lo que necesitamos de hacer. Ya. Por favor, 3 cosas claves para ir cerrando estos Ujú. episodios que ha sido magnífico. Gracias, sigan haciéndolo porque es la única manera de mostrar la ciencia diferente a los jóvenes, a la señora de la tienda y a las personas. Primero, Dragon Ball siempre aprendió Goku de cualquier persona. No le dijo, a ver, maestro Roshi, ¿qué PhD tiene? Dígame cuál es Krillin, cuántas maestrías. Yo conozco gente que tiene 4 maestrías y le veo igual de burro. Sí. Ujú. Porque, Tal como cual. dijo Shrek, Ujú. porque se dedicaron a sacar títulos y no a aprender, que es uno de los males que tenemos que hablar hoy de la educación también. Sí. Mire, a mí me es un encanta buen tema. estudiar. Tengo Ujú. postdoctorado, 2 doctorados, maestrías y cosas así, pero yo siempre aprendo de cualquier persona, que es lo que nos ayuda a hacer la divulgación científica. Segunda cosa que justamente Goku aprendí mucho de él, tenemos que volver a ser generosos. Mira, esa visión de yo solito soy la estrellita de Navidad que tienen todavía muchos colegios y que me permiten a mí decir, ay, yo hago esto, yo salgo bailando, yo canto, yo bailo. No, la vida no es así, chicos, el mundo real no es así. Tú necesitas hoy cooperar, Ujú. ser generoso, Ser humilde también. a ser humildes, volverte a encontrar. Y sobre todo, la última patita que yo les decía en este espacio es, tenemos que aprender a ser felices. Ujú. Quien es feliz cambia. El mundo no necesita más másters, más PhDs, más licenciados o ingenieros. Necesita gente que se atreva a cambiar el mundo. Ujú. Y el mundo no es todo, puede ser el mundo de un estudiante. Justamente lo que ustedes están haciendo con los estudiantes, eso no se ve en el aula, eso no se ve en la clase ni en la prueba, eso se ve llevándolo a la práctica. Y hoy, para quienes son educadores, hay 2 teorías emergentes que tenemos que aprender. Porque muchos se quedaron en el constructivismo de... ¿Han visto a Ausubel tomándose una selfie? A Piaget mandando un post o ahí a Montessori haciendo un live. Tenemos que Haciendo actualizar un programas, poquito, ¿no? Esas pedagogías. Pero Ujú. hoy la clave es esas teorías emergentes, Ajá. que una es el conectivismo Ujú. propuesto en el 2004 por Siemens y Downs, que nos dice 2 cosas. Ujú. La primera es entender que el mundo cambió. Es entender que el mundo cambió y tenemos 2 cosas. Aprendemos hoy en red Ujú. y necesitamos hacer estudiantes locales. Aprender de lo global, Ujú. aplicarlo en lo local, pero hacer cosas en lo local y aplicarlo. Y la segunda teoría emergente parte desde una visión neurocientífica de Thompson, Varela, Ángel Pérez Gómez, que hablan de el enactivismo. ¿Qué significa el enactivismo? Aprender haciendo. Claro. Ujú. Eso. Diego, es increíble lo que nos has contado por acá. Creo que nos hemos actualizado también. Hemos recibido una actualización de firmware por ahí. Me siento motivada. De No, verdad. exactamente. Sí se puede. Sí, esa motivación de la correcta. No del cheerleader, dice, vamos, dame un motivo. Chicos, dennos un motivo. Profes, demos un motivo. Exactamente. Eso es lo que ustedes están haciendo con ese programa. Dar un motivo para que la gente pueda creer que la ciencia es cercana. Exactamente. Chicos y chicas, y la conclusión de esto es que el aprendizaje debe estar enfocado en las capacidades humanas. Herramientas como la inteligencia artificial generativa aparentarían comprender, pero solo repiten patrones. Es un error confiar totalmente en esta exactitud, entre comillas, porque como usuarios somos responsables también de usarlas críticamente. Por ejemplo, si es que queremos realmente aprender, tenemos que también intentar descubrir nuevamente cómo aprender utilizando este tipo de herramientas. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy en este programa. Además, como digo, fue nuestro primer programa con público, así que me siento Un también aplauso. emocionada por eso. Bien. Gracias a todos los que estén viéndonos, además a través de todas nuestras redes sociales. Síganos, denle like, aplasten la campanita para las notificaciones. Estamos como Red Divulgaciencia. Muchas gracias a la OEI Ecuador, a Cultura FM 100.9 y pues a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional por recibirnos en cada programa. Pero el agradecimiento más grande es para ti que nos escuchas, que compartes este programa, que te suscribes y sobre todo por tus ganas de aprender, porque ese es el motor de la estación Divulgaciencia. Totalmente. Chicos, estoy para servirles. Son el cambio, son la transformación. Sin ustedes no hay educación. Pueden buscarme en todas las redes sociales, menos en Tinder y OnlyFans, porque mi esposa no me deja, como Apolo Diego. Sigamos el diálogo en las redes, denle like y sigan viendo porque hay grandes referentes, la Sofi Cabrera, tenemos a la misma Eli y muchas cosas. Lo que ustedes están viendo aquí
es importante, pero es más importante llevarlo a la acción. Ujú. Muchas gracias. Estación Divulgaciencia. Hasta la próxima aventura. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.